Si yo te preguntara, ¿cuál es la palabra que representa el cristianismo? Estoy seguro que entre esas palabras que puedas ofrecer estaría la palabra amor. Pero si te preguntara, ¿cuál es el símbolo del cristianismo? Estoy seguro que la mayoría contestaría la cruz. Y es así, esa es la palabra, porque en el Evangelio la palabra de la cruz es lo que predicamos. Dice allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y sí, la cruz hace la gran diferencia entre los que se pierden y los que se salvan. Para los que se pierden, la palabra de la cruz tiene un significado. Para los que se salvan, tiene otro significado. Es que la palabra de la cruz misma, hace la gran diferencia en la eternidad. Y quisiera compartir con usted lo que significa justamente la cruz. ¿Qué significa la palabra cruz? ¿O qué es la cruz? La cruz para los romanos era un lugar de ejecución, un instrumento de ejecución. Aquellos delincuentes que merecían la pena de muerte eran castigados, eran abochornados públicamente, eran juzgados, eran maltratados previamente, recibían latigazos hasta que la carne quedaba colgando. Y es entonces cuando llegaba el momento donde les llevaban cargando la cruz o los maderos hacia un lugar de ejecución. En ese lugar les clavaban, los levantaban y allí comenzaban a padecer hasta morir. Ellos sufrían públicamente, el condenado sufría públicamente el castigo de la cruz. Ahora, esto era para los romanos un lugar de ejecución, un lugar donde el juicio romano, de la ley romana, caía sobre el culpable, caía sobre el delincuente. Y una de las cosas que hacían eran colocar sobre la cabeza de aquel que moría el listado de todas las transgresiones que habían cometido contra la ley de Roma. Ahora, este es el punto de los hombres. Los hombres veían justamente la cruz como un lugar de ejecución, un lugar de vergüenza, porque el que moría allí moría avergonzado y era despojado de sus vestiduras. En ese lugar murió Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene es que la cruz es justamente un lugar donde la ira de Dios cayó. Es un lugar de ejecución no solo del romano o del imperio romano, sino que Dios decidió que ese fuera el lugar de ejecución de la ira de Dios sobre el pecado. Usted me dirá, ¿cómo? Un momento, no entiendo, ¿de qué se trata esto? Y es aquí donde entra a jugar parte usted y yo. ¿Sabe? Usted y yo, a los ojos de Dios, somos delincuentes. No, me va a decir usted, ¿cómo yo voy a ser un delincuente? Si yo soy una buena persona, yo siempre ayudo al prójimo, yo busco a Dios, yo creo en Dios. Por eso es que trato de ir a la iglesia, trato de hacer cosas buenas. Yo me considero una buena persona, pregunte a mi familia. Ahora el tema es que seamos buenas personas según Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia allí en Efesios capítulo 2, el versículo 1? Expresa lo siguiente. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habla de que el hombre está muerto en delito y en pecado. O sea que el hombre a los ojos de Dios es un delincuente. Sí, usted y yo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué delincuentes? Porque hemos quebrantado una ley. Y no la ley de Roma, no la ley de los hombres. Hemos quebrantado la misma ley de Dios. Porque eso es el pecado.
Allí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y dónde se encuentra esa ley? Esa ley fue dada en un monte, en otro monte, no el monte del Calvario, sino en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. En esa ley se presentan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son justamente el resumen de la demanda de Dios, de la ley de Dios. ¿Y qué dice allí? Usted quizás cuando piensa en la ley de Dios o piensa en los 10 mandamientos puede decir: yo creo que los estoy cumpliendo. A ver, veamos. Hay un mandamiento que dice: no mentirás, no digas mentiras. Ahora, exagerar a una mentira que nosotros decimos que es piadosa, o como en nuestro país, allí en la Argentina, se dice es una mentira blanca. En realidad, cualquier mentira, una mentira blanca, ensucia el corazón. Y si yo he mentido en mi vida, si alguna vez he mentido, esto me convierte a los ojos de Dios en mentiroso. Otro de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, no tomarás el nombre de Dios a la ligera. Cuando nos reímos con chistes que hablan acerca de Dios, o cuando nos pegamos un martillazo y decimos: ¡ay Dios! Ya ahí ya estoy tomando el nombre de Dios a la ligera. O cuando digo: te lo juro por Dios, y ahí usamos el nombre de Dios en vano. Esto, ¿saben qué nos convierte? En blasfemos, en culpables. Dios dice: no tomaré por inocente al que tome mi nombre en vano. Otro de los mandamientos dice: no matarás. Y usted me va a decir: bueno, en eso sí yo estoy limpio. Yo no he matado a nadie. Los felicito si esto es así. Pero yo le pregunto, ¿usted puede decir que nunca se ha enojado con nadie? ¿Usted puede decir acaso que nunca ha insultado a nadie? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Allí en el Sermón del Monte, otro de los montes que encontramos en la Biblia, otro lugar especial donde el Señor muestra el significado de la ley. Él dice, en la ley dice: no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su prójimo o lo insulta, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las veces que yo me enojé, que todas las veces que yo insulté, maté en mi corazón. Déjeme decirle, querido amigo, que si usted tiene un enojo en su corazón arraigado, si usted no ha perdonado algo que le hayan hecho aún en su infancia y usted no lo perdonó, usted ha matado en su corazón. Y a los ojos de Dios, si he matado en mi corazón, soy asesino. Ahora, ¿qué decir del mandamiento que dice: no adulterarás o no fornicarás? Esto es, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Esto nos hace a los ojos de Dios adúlteros y fornicarios, aunque haya sido hecho una sola vez. Dice la palabra de Dios que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Y cuando miramos en el listado de aquellos que son enviados al infierno, allí están adúlteros y fornicarios. Pero Jesús, cuando hablaba de esto y hablaba delante de religiosos que decían: un momento, yo nunca he fornicado, yo nunca he adulterado, el Señor les miraba y les decía: ¿ah, sí? En la ley dice: no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a otra persona y la codicia en el corazón, ya adulteró con ella en el corazón. Y eso lo hace a usted y a mí adúltero de corazón. Y hemos estado hablando solo de algunos de los mandamientos. Y si usted ha sentido con su cabeza y en su corazón y su conciencia le ha estado diciendo: es verdad lo que este hombre está diciendo, entonces usted está de acuerdo que a los ojos de Dios, con solo estos 3 o 4 mandamientos, usted sería considerado un mentiroso, un blasfemo, un asesino de corazón y un adúltero. Y le pregunto, si Dios tiene que mostrar su ley a su corazón y a su conciencia, y usted se presenta en el día del juicio, ¿cómo será delante de Él? ¿Inocente o culpable? Sin duda, si su conciencia es sensible, como llegó a ser la mía, tenemos que decir: culpables. Y si soy culpable, si en la ley hay alguien que ha delinquido, ¿merece la cárcel, sí o no?
Y tenemos que decir que sí, que usted y yo merecemos la cárcel de Dios, pero la cárcel de Dios es una cárcel completamente diferente a la de los hombres. La cárcel de Dios se llama infierno, lago de fuego. Y usted me dirá, ahora, ¿habla la Biblia de esto? Claro que sí. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Dice que es el lloro y el crujir de dientes, que el gusano no muere, que la persona está atormentado en una llama. Y el Señor dice, y esto es para siempre. Esto, querido amigo, no es cosa ligera. Sin duda que es grave. Es tan grave que movió el cielo. Porque Dios dice, la única forma en que yo puedo salvar al hombre de sus pecados, porque usted y yo merecemos el infierno, yo merezco el infierno. La única forma, dice Dios, es que haya un inocente que nunca haya pecado. Haya alguien que sea perfecto, que cumpla la ley de Dios a la perfección. Esa persona voluntariamente se tiene que ofrecer y morir en su lugar y en mi lugar. Claro, ahora lo estamos entendiendo. Ni usted ni yo podemos hacer esto. Nadie en el planeta Tierra lo puede hacer, porque la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, todos nos hemos separado de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Usted y yo somos culpables. Y hay un lugar donde están todos nuestros pecados anotados y que recibirán la condenación. Ahora, ¿quién entonces puede salvarnos? Y es entonces donde aparece el amor de Dios. Dios dice, no hay nadie que pueda morir por el pecador, entonces yo voy a morir. Dios mismo, el cielo se movió para que usted y yo podamos ser salvos. El cielo se conmovió y Dios mismo vino. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús es Dios, que nació de María para ir un día a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él ocupó su lugar y mi lugar. ¿Se da cuenta? La cruz del Calvario es ese lugar de ejecución romana, es ese lugar de ejecución también que los judíos creían que estaban dirigiendo para que el Mesías muriera. Sin embargo, era el lugar de ejecución de Dios. Dios dijo, allí en la cruz del Calvario se va a ejecutar, pero no al Hijo de Dios, sino el pecado del hombre, su pecado y el mío. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, nuestro sustituto, estaba allí entre el cielo y la tierra, Él miró hacia arriba y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué? Por usted y por mí. La razón del amor de Dios, la razón de la cruz, son sus pecados y mis pecados. Cristo murió, derramó su sangre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió, fue sepultado y resucitó con poder, y tiene poder y puede transformar su vida. Puede hacer de usted una nueva persona. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso es locura a los que se pierden. Pero para usted puede ser en este momento poder de Dios. Porque Él quiere transformar su vida, Él quiere darle paz, la paz que usted no tiene. Él quiere cambiar su destino. Él quiere que usted cambie de ser un perdido que está yendo a la condenación eterna a ser un salvado por la gracia de Dios. Él quiere que sus pecados sean perdonados. ¿Qué tiene que hacer? Dos cosas. Uno, arrepentirse de sus pecados. Aquí mismo, arrepiéntase de sus pecados. Venga Jesús, venga a Él y dígale, Señor Jesús, yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo que Eber está diciendo en este momento es verdad y la conciencia me está convenciendo de pecado. Dígale al Señor, yo he robado, yo he mentido, he hecho lo malo delante de tus ojos, confiésele a Él su pecado. Llore delante de su presencia. Mire al crucificado y dígale, aquí estoy Jesús. Jesús, me arrepiento, me humillo. Pero el segundo paso
es fe. Arrójese a los pies de Jesús. Confíe solo en Jesús. Escuche bien esto. Solo Jesús. No es Jesús más una iglesia. No es Jesús más un ídolo. No es Jesús más la Iglesia Cristiana Evangélica. No es Jesús más la Iglesia Católica Apostólica Romana. No es Jesús más ningún santo. No es Jesús más ninguna obra. Solo Jesús. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venga hoy a Jesús. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo le invito, allí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo voy a orar. Quisiera que usted en su corazón o en voz alta pueda decir esta oración. Esta oración que voy a decir no es mágica. Mi oración no le va a salvar. Ni que usted repita la oración le va a salvar. Es su arrepentimiento y su fe en Cristo. Sencillamente, estoy cerrando este momento con una oración para que usted pueda ver el camino para humillarse y entregarse a Él. Si ha entendido este mensaje y de corazón está diciendo, yo le digo sí a Jesús, cierre sus ojos, dígale así al Señor, Señor, yo he pecado. Dígale así, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Conoces mi corazón, conoces las cosas que yo he visto, conoces las cosas que yo he escuchado, conoces mis labios, las cosas que yo he dicho. Conoce, Señor, la suciedad de mi mente. Conoce, Señor, esas emociones que arden dentro mío. Conoce, Jesús, las cosas que hicieron mis manos, los lugares que visitaron mis pies. Conoces mis deseos. Y en tu presencia reconozco aquí, Señor Jesús, que estoy yendo a la condenación eterna. Y me arrepiento, Jesús, de todos mis pecados. No lo merezco, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Aquí en este lugar me arrepiento de todos y cada uno de ellos. Y me arrojo a los pies de Jesús. Y pongo toda mi fe en Jesús. Y me entrego a Él. Y creo solo en Jesús y solo en Él. Señor, cámbiame. Quiero experimentar el poder de la cruz. Perdona mis pecados. Lávame. De aquí en adelante soy tu hijo. Enséñame a vivir de la manera que a ti te agrada. Te alabo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, su destino, y pueda experimentar las bendiciones de la cruz.